Fue una repercusión de la batalla de Cepeda, que se había liberado hace muy poco tiempo, donde por primera vez cayó el orden central. Hasta entonces el poder estaba en manos de los unitarios, que imponían el orden en todas las provincias. Los caudillos del litoral reaccionaron ante esa situación, derrotaron a Buenos Aires y por lo tanto estalló ese caos, esa anarquía. Buenos Aires se convirtió en una provincia más y había varios sectores que querían adueñarse del poder, ¿no? Por eso pasó tan imperceptible la muerte de Belgrano. Bueno, viste que a Belgrano no lo tienen tanto como un superhéroe como a San Martín o como a otros. No sé cómo lo juzga o lo ve la historia a Belgrano. Sí, mira, Fernando, eso tiene muchísimo que ver con lo que nosotros siempre comentamos cada vez que lo charlamos a esto en la radio, en alguna de las efemérides, que en realidad la historia es un hecho colectivo que es construido, ¿no? Y la primer escuela historiográfica argentina que existió, que fue la historia oficial, también conocida como historia liberal o historia mitrista, porque Bartolomé Mitre, el que fuera presidente, fue el primer historiador que, digamos, se dedicó al estudio serio de la historia, construyó una especie de iconografía de próceres nacionales. Y bueno, San Martín fue enseguida nombrado como el padre de la patria, ¿no? Y en esa galería de próceres hubo algunos que ingresaron exaltándose sus virtudes, que eran por demás discutibles, ¿no? Como por ejemplo Rivadavia, Sarmiento, el mismo Mitre, y poniendo del lado contrario de los enemigos de la patria, en especial a los caudillos provincianos, por empezar a Juan Manuel de Rosas, ¿no? Que fue instituido tempranamente como el gran demonio de la historia argentina. Y bueno, en esa categoría de próceres hay dos que son indiscutibles, que son San Martín y Belgrano. Y te diría en ese orden, ¿no? Porque Belgrano tuvo toda una trayectoria tan sacrificada que en su biografía personal seguramente son mucho más los sinsabores que los éxitos, ¿no? Exactamente. Es más, de Belgrano te diría yo que con lo grande que fue, te diría que fue el prócer que pudo haber sido, porque realmente la revolución lo llevó a Belgrano a posicionarse en un lugar al que él no estaba habituado, que era el de los campos de batalla. Belgrano hubiese sido el gran intelectual, el que tenía la visión a futuro, el que tenía el conocimiento, la preparación, y bueno, los destinos de la historia los situaron en otro lado, ¿no? Por lo tanto, qué gran gobernante se ha perdido la nación en sus horas más tempranas, ¿no? Exactamente. Y bueno, Belgrano, ¿cuál es falleció a qué edad? Y bastante joven, ¿no? Tenía 50 años, y bueno, los sinsabores, estos de los que hablábamos, los llevaron tempranamente a la tumba, contrajo muchas enfermedades, tuberculosis, por ejemplo, paludismo, todo en los campos de batalla. Realmente fue toda una vida sacrificada en pos de un futuro mejor. No nos olvidemos que Belgrano es uno de los grandes ejemplos de uno de los próceres que entra rico a la revolución y que muere en la pobreza absoluta, ¿no? Habiendo donado gran parte de los premios por las batallas obtenidas en Tucumán y en Salta, a la creación de escuelas, el fomento de la educación. Realmente la vida de Belgrano es una vida de sacrificio, de abnegación. Realmente es el más humano de los próceres, quizás. ¿Él cómo se formó? ¿Cuál era su formación, Fabri? Mira, Belgrano, bueno, nació en Buenos Aires, por lo tanto cursó tempranamente en el Colegio Real de San Carlos, lo que actualmente es el Colegio Nacional de Buenos Aires, y ya a la edad de 18 años emigró a España para seguir una carrera universitaria. Estuvo en las universidades de Salamanca y de Valladolid, que eran dos de las universidades más renombradas en la España de ese entonces, y es ahí donde hablando mal y pronto, Belgrano comienza a abrir la cabeza, toma contacto con
literatura que en ese momento estaba prohibida acá en América, como por ejemplo los textos de los grandes filósofos ilustrados de la Revolución Francesa. O sea que ahí es donde a Belgrano de alguna manera le pica el bichito revolucionario. Ajá. Y comienza a hablar de resistencia a la opresión, de voluntad popular, de soberanía. Realmente ahí es donde él completa su formación y que van a ser las ideas que él va a postular acá en América. También el área predilecta de estudios de Belgrano fue sin lugar a dudas la economía. Él toma contacto con la fisiocracia francesa, muy pronto tiene ideas de desarrollo comercial, desarrollo industrial, cuando la palabra industria todavía acá en el Río de la Plata prácticamente ni se conocía. Por lo tanto, en esto era lo que yo te comentaba, ¿no? Era el gran intelectual, el gran cerebro, el que tenía la visión a largo plazo, y no lo pudo llevar adelante porque las urgencias revolucionarias lo llevaron por otro lado, ¿no? ¿Y por qué decide volver acá? Mira, decide volver porque su padre, que era un comerciante italiano que había recibido una licencia para ejercer el comercio en el Río de la Plata, se encuentra dentro de un proceso judicial. Belgrano viene a defender a su padre en un juicio que le inicia la audiencia, y ahí es donde toma su primer cargo público para el Virreinato del Río de la Plata, que es en el Consulado de Comercio. O sea que bien temprano, a una temprana edad, Belgrano ya inicia su carrera pública, donde va a tomar mucha experiencia en estos cargos del consulado, donde él ya inicia todo el desarrollo de la educación al cual él se había comprometido, ¿no? Él lo veía como la única vía de progreso en lugares tan alejados de los grandes centros de poder mundial, ¿no? Se habla mucho de las victorias de Belgrano, también de las derrotas. Sufrió derrotas importantes en las batallas, ¿no? Tal cual, y eso se debe a lo que comentábamos recién, de que la revolución lo puso en lugares que él no esperaba, ¿no? Él no tenía formación militar alguna y se fue haciendo con la práctica, ¿no? Es más, eso lo llevó a muchos sinsabores, como por ejemplo muchos de sus oficiales en algunos momentos se le sublevaron, continuamente se burlaban de él, porque no tenía los hábitos, no estaba preparado para eso, y algunas de sus decisiones resultaron ser erróneas. Por ejemplo, sus oficiales no concebían el hecho de que Belgrano todo el tiempo en sus campañas llevara un manual de estrategia militar, ¿no? Porque él se iba formando sobre la marcha y de alguna manera lo consideraban un demérito, ¿no? También se quejaban de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, cuenta la leyenda que Belgrano tenía una voz muy aflautada, por así decirlo, y al dar las órdenes en el campo de batalla, no lograban imponerse de alguna manera, y algunos lo tomaban con sorna, ¿no? Era un tipo pintón, ¿no? Un tipo alto, con ojos claros, por lo menos, no sé, los cuadros que uno ve así, era un tipo medio pintón, ¿no? Sí, se lo escribe con un muy buen porte, y eso también se creó toda una leyenda en torno a eso, ¿no? En esos momentos los hombres prominentes de la patria solían casarse, formar su propia familia, y Belgrano nunca la tuvo, y bueno, muchos hasta se creó una leyenda póstuma respecto a los gustos de Belgrano, por un famoso cuadro que hay, que vos seguramente te lo debes estar imaginando en este momento. Sí, recuerdo, sí, claro, lo que le cuestionaban, algunos hablaban de su elección sexual, ¿no? Que Exacto, por ahí no, por eso no hizo familia. Sí, y ya te digo, todo viene de ese malentendido, en ese famoso cuadro donde se lo ve a Belgrano en esa pose, con esos pantalones blancos ajustados, por así decirlo. En realidad ni siquiera el cuerpo corresponde a él, en realidad es el cuerpo de un noble francés, al cual acá un artista en el Río de la Plata
le superpuso la cara de Belgrano, en una especie de Photoshop que se practicaba en aquella época, ¿no? Claro, el tipo tenía ya el cuerpo hecho y solamente le pintaba la cara. Claro, acá pintores en el Río de la Plata no había, por lo tanto los pintores que venían de Francia, que venían a pintar figuras públicas de América, ya venían con los cuerpos preparados y solamente pintaban la cara encima para ganar tiempo, ¿no? Entonces se construyó toda una leyenda en torno a eso, pero la verdad es que Belgrano, por ejemplo, si hay algo que al parecer no le faltaban, eran compañeras. De hecho, Belgrano está comprobado que fue padre de dos hijos que en aquel momento se los llamaba hijos naturales, ¿no? Ajá. Uno que se llamó Pedro Rosas y Belgrano, que fue concebido por Belgrano con la cuñada de Juan Manuel de Rosas, María Josefa Ezcurra, hermana de Encarnación Ezcurra, que era la mujer de Rosas. Y bueno, muy como se utilizaba en la época, cuando Josefa Ezcurra tuvo el hijo de Belgrano, lo entregó a la iglesia, que eso era una maniobra, ¿no? Porque la iglesia se lo volvió a entregar a Encarnación Ezcurra para que sea criado por ellos, ¿no? ¿Qué era de Rosas, la supuesta mamá del hijo de Belgrano? Claro, era Josefa Ezcurra, era la cuñada del restaurador Rosas. Mira. Y después tuvo una hija con la hija de un gran comerciante tucumano, en el periodo en el que él estuvo preparando el ejército para la batalla de Tucumán. O sea que tuvo esos dos hijos, como se los conocía en ese momento, hijos naturales. Exactamente. Y el tema, viste que siempre la fotografía en el Villiquen, que están izando la bandera al lado del Paraná y todo ese cuento de niños, digo, ¿fue así o cómo fue? Porque viste que estamos influidos por cierta historia y por ahí no sé si fue tan así. ¿Cómo fue? Totalmente. Sí, la bandera fue izada por Belgrano por primera vez a orillas del Paraná, en las barrancas, en lo que hoy vendría a ser las afueras de Rosario, y fue un gran acto de desobediencia por parte de Belgrano, porque en ese momento el gobierno central estaba integrado por el primer triunvirato, cuyo jefe era el célebre Bernardino Rivadavia, que era totalmente enemigo a cualquier gesto de una autonomía firme contra España, ¿no? Por lo tanto, le prohibió terminantemente izar la bandera. Sin embargo, Belgrano lo ve como la oportunidad de empezar a sembrar la semillita, digamos, de la identidad nacional, y lo ve también como un acto que de alguna manera aglutina a la tropa, le da fervor, le da ánimo, porque se estaban dirigiendo hacia el Alto Perú, donde tenían que enfrentar a las tropas del virreinato del Perú, que iba a ser una batalla muy dura la que tenían por delante. Y entonces ahí es donde iza la famosa enseña celeste y blanca, de la cual no ha quedado un registro claro, es más, por las crónicas de la época y otras banderas, como por ejemplo la bandera de Macha, que se encontró en lo que hoy es el sur de Bolivia, muchos creen que la primera bandera izada tenía los colores inversos, ¿no? Blanco, celeste al medio y blanco abajo. También se constituyó una leyenda muy grande, ¿no?, que fue simplificada por la historia oficial respecto a por qué los colores de la bandera. Como quizás era la explicación más fácil de hacer, enseguida se tomó la hipótesis de que era por los colores del cielo, cuando en realidad eso responde a una gran estrategia política que estaba llevando adelante Belgrano, porque en momentos donde el rumbo de la revolución no estaba bien definido y todavía no estaban las bases sentadas como para declarar la independencia, al mismo tiempo Belgrano toma la bandera propia como un gesto que va en camino a esa independencia, pero al mismo tiempo no termina de cortar los vínculos con España. ¿Por qué? Porque el elegir los colores celeste y blanco no es casual. Los colores celeste y blanco son los colores de la Casa de Borbón,
que era la casa reinante, la casa real reinante en la España de esa época y que sigue siendo la misma casa ahora, ¿no? No nos olvidemos que en ese momento la revolución supuestamente se hacía en nombre del rey cautivo, de Fernando VII, que estaba prisionero de Napoleón Bonaparte. Todo supuestamente. Exactamente. Muchos patriotas ya tenían la idea marcada de que la independencia iba a llegar. De hecho, se estaba combatiendo contra las tropas del virrey del Perú, por lo tanto, era un camino. Pero ante la posibilidad de que la revolución no prosperara, era una especie de marcar la autonomía, pero no romper las cadenas definitivamente, ¿no? Por lo tanto, fue toda una estrategia política el elegir esos colores. También sincretizaba muchas cosas, porque vos fíjate, el fondo de la bandera, el celeste y blanco, es una impronta claramente europea, pero Belgrano también le superpone más tarde el sol incaico, con la idea también de lograr el apoyo, sobre todo de la población del Alto Perú, constituida en su gran mayoría por indígenas descendientes del Imperio Inca. Por lo tanto, es una manera de sincretizar ambas cosas, y al mismo tiempo está el costado religioso, porque el celeste y blanco también es el color de la Virgen de la Inmaculada Concepción. O sea que él logra recoger varias vertientes que cierran en torno al color de la bandera y la construcción de una identidad común, ¿no? Y bueno, los colores de la escarapela después, que también fueron celestes y blancos, ¿no? Sí, no en la Revolución de Mayo, viste que siempre se toma como que en la Revolución de Mayo ya French y Beruti repartían las famosas escarapelas celeste y blanca como la que tenemos hoy. Sí. En realidad no hay constancia de eso, y se cree que más bien eran cintas blancas las que ellos repartían, simplemente con el objetivo de diferenciarse de las tropas del enemigo, ¿no? Exactamente. Posiblemente más tarde en alguna batalla en el interín entre el estallido de la revolución y el izamiento de la bandera se hayan identificado con el color celeste y blanco, pero no hay ninguna fuente precisa acerca de eso. Fabri, ¿qué podemos rescatar de Belgrano? Las cosas buenas de Belgrano, ¿qué legado nos dejó? ¿Qué reflexión nos merece, más allá de haber izado la bandera hoy, que tiene mucho simbolismo? Sí, totalmente. Mirá, Fernando, creo que Belgrano ha dejado toda una tradición sobre lo que significa comprometerse con una causa, con una idea, en la cual él se dejó su fortuna, se dejó su salud, y todo en virtud del crecimiento de un pueblo que en ese momento recién estaba naciendo. Belgrano lo dijo muy claramente, él no quería ninguna gloria personal, no quería quedar en los libros de historia, simplemente todo lo hacía movilizado por una causa que él creía justa, y él claramente lo dijo antes de morir, ¿no? Él no quería ser recordado como el padre de una patria incipiente, sino como el mejor de sus hijos, ¿no? O sea que ahí está claramente dejando todo posicionamiento personal, toda glorificación póstuma por simplemente la voluntad de una nación que apenas estaba empezando a dar sus primeros pasos, ¿no? Le interesaba mucho la educación, las escuelas. Sí, totalmente. De hecho, el premio que le dan, que era un premio considerable por haber triunfado en Tucumán, él lo dona para la construcción de 5 escuelas que recién, si mal no recuerdo, en el año 2007 se termina de construir la última, inclusive en Tarija, que en aquel momento era parte de la provincia unida del Río de la Plata y hoy en día es Bolivia. Exactamente. Él creía que la educación potenciaba el espíritu del hombre y que era la mejor manera de superar el atraso, la barbarie, esa mentalidad colonialista que se había instalado durante 3 siglos en América. Él quería plantear una ruptura frente a todo eso, y también, como lo expresó, por ejemplo, en el reglamento que hace para las misiones jesuíticas, ahí expresa su voluntad de fomentar
una industria propia, que el futuro estaba ahí, que de fomentar la agricultura por sobre la ganadería, porque cultivaba el suelo. O sea, ideas muy progresistas para su época, ¿no? Fabri, agradecerte mucho los minutos que te tomás para hablar con nuestros oyentes y darnos tu visión de la historia. Te agradezco mucho, te mando un gran abrazo. No sé si tenés algo para agregar que no te pregunté y que pienses que es importante. Fernando, creo que ya hemos pasado por la vida de Belgrano en todos sus aspectos y el agradecimiento es para vos de brindarme esta oportunidad para compartir con la audiencia y que todos tengan un muy feliz Día de la Bandera. Un saludo en especial para mi tía que nos está escuchando desde Santa Cruz, recién me mandó un mensaje, así que Fabri, esto siempre tengo la incógnita. Sé que te llaman desde los jardines de infantes para explicar la historia. Digo, ¿cómo se le explica a los niños del jardín, por ejemplo, el Día de la Bandera, así por arriba? ¿Qué haces? ¿Cómo haces para atraparlos, para que comprendan? Siempre me llama la atención, porque claro, nosotros hablamos así, y hablamos de la actualidad, de Belgrano, pero digo, los niños, y yo sé que te llaman de distintas instituciones para brindarles una charla. Imagínate, niños de 4 o 5 años. Sí, ese es un gran desafío, ¿no? Porque te encontrás, está muy bueno sobre todo las preguntas que te hacen, ¿no? ¿Ah, que sí? son preguntas que uno no se las espera, son bien puntuales. A ellos les interesan obviamente cosas que a nosotros no tanto. Y es un gran desafío, ¿no? Cómo lograr explicar ciertas cosas, no cayendo en una simplificación absoluta. Por ejemplo, un tema es la de los colores de la bandera, que esa es una tarea difícil de explicar, pero a mí lo que me llama mucho la atención es cómo los nenes logran tener una percepción muy grande de las cosas y cómo terminan comprendiendo ciertos aspectos que uno piensa que no van a entender. Inclusive, por ejemplo, en una de las últimas visitas que realicé a un jardín, me hablaban de las mujeres que participaron en la independencia nacional. Mirá. Y quedé impresionado con el excelentísimo trabajo que habían hecho las seños del jardín de acá de Bordenave. Sabían un montonazo sus nombres, ya cuando se les inculca esas cosas desde bien chiquitos, su mentalidad es sumamente amplia, inclusive con temas de la historia que nosotros nunca nos tocó ver. No, por ejemplo, seguro. Y claro, la textura de la tela, ¿dónde sacaron la tela para hacer la bandera? Bueno, esa es una de las grandes preguntas que te hacen, por ejemplo. Claro, vos decís, ¿qué llevaban? ¿Un rollo de tela? ¿Se lo compraron a un comerciante? ¿Cómo hicieron? Sí, y lo que más le interesa a ellos, por ejemplo, es la vida cotidiana de la época. ¿Qué comían? Claro. ¿De dónde sacaban agua? ¿Cómo se calentaban en el invierno? Claro. Y muchas veces uno que no tiene la respuesta concreta trata de posicionarse en el lugar y tratar de, un poco apelando al sentido común muchas veces, tratar de contestar esas preguntas que realmente a uno lo dejan maquinando, ¿no? No, seguro. Muchas veces he visto dibujitos animados con respecto a la historia y lo hacían, en la producción estaban maestras jardineras para que los niños entiendan la historia. Recuerdo la historia de Belgrano con canciones en el canal Paca Paca, por ejemplo. El famoso samba, ¿no? El famoso samba, que le iban mostrando qué comían, claro, porque imagínate que los niños, así que no había gas natural. Totalmente. No había calefactor, ¿cómo hacían? No había heladera para conservar la carne, no había medios de transporte, bueno, todas esas cosas, y a ellos es la vertiente que más les interesa y está muy bien, porque posteriormente, en sus años de escolaridad, de la escuela primaria o más tarde en el secundario, seguramente las cuestiones más referidas a lo político, a lo económico, lo van a ver con más profundidad, pero
ya tratar de construir una noción entre pasado y presente, exacto, cómo se satisfacían las necesidades en esa época, ya es una base muy importante poder generar eso, ¿no? ¿Y qué te parece? Bueno, la próxima que tengas una charla con niños voy a ir a espiar un poquito porque... Serás recibido con todo gusto. Pero sí, Fernando. me reinteresa, digo, ¿qué hará este Fabri con todos los niños ahí? Se les deben subir a la cabeza y preguntarle por la bandera, pobre Fabri. Bueno, pero siempre que exista ese interés por la historia nacional es algo positivo y uno para eso está, para eso se formó y lo hace con todo gusto, ¿no? Seguro. 1.000.000 de gracias, un abrazo Favor, grandísimo, vos, Fabri. Chao, amigo. Chau. Chau. Bueno, ahí estaba, pasaba el profesor de historia, Fabricio Machinena, hablando un poquito de Belgrano.